Cuéntanos un poquito de tu trabajo, ¿de qué estás haciendo, Fátima? Bueno, ahorita, esta es una pintura inédita porque no la he publicado en redes ni nada. Estoy ahorita preparando, ciertas obras para una exposición, pero, o sea, no voy a cobrar nada este año. O sea, todo es netamente inédito, ¿no? Entonces estoy ya como que ahondando un poquito más en la pintura, pero ya como un concepto más que nada de materia física, ¿no? Que como de repente una temática en específico, ¿no? Claro. Entonces mi pintura ha ido cambiando pues, con el paso del tiempo. Bueno, su profe ya más o menos él conoce cómo ha sido el trayecto de mi pintura, pero, o sea, ya hay como un estado medio de introspección psicológica tal vez dentro de mi trabajo, que lo fui como que de alguna forma obteniendo en pandemia, lo fui poco a poco reflexionando, ¿no? Sobre esto, ¿no? Procesando, o sea, meditando un poquito sobre un poco el tema de la memoria y cómo la memoria, un poco la nostalgia y ciertos vestigios, o sea, visuales, me ayudan de alguna forma a poder recordar un poco sobre mí, sobre lo que me compone mi manera de ser, ¿no? Mi entorno, la gente con la que interactúo, el lenguaje mismo de las personas, ¿no? Con las que interactúo. De repente ustedes cuando ven algún objeto o alguna imagen les recuerda siempre algo, pero les recuerda algo dentro de su contexto personal, ¿no? Por ejemplo, de repente si yo veo, no sé, pues una flor, a mí me recuerda, no sé, tal vez a mi mamá, ¿no? O que mi mamá tenía de repente un jardín con diferentes flores, pero de repente si tú ves flores, de repente no te recuerda a tu mamá, tal vez de repente te recuerda la muerte de un ser querido que ha muerto hace poco y que viste este tipo de flores en su funeral. Entonces a lo que voy es justamente eso, como esos vestigios de imágenes que no necesariamente tienen que ser naturales o orgánicas, sino también como estas imágenes de alguna forma ayudan a nosotros a el poder refrescar nuestra memoria y cómo en base a esa memoria personal que cada uno tiene puede formar o sentir el contexto en el cual ha vivido y actualmente vive, ¿no? Entonces si yo les pongo, no sé, pues una imagen de Dragon Ball, que es lo primero que de repente a ustedes se les vendría a la mente. Goku, ¿no? Pero por ejemplo a mí me diría infancia, ¿no? O sea, yo a los 10 años veía, no sé, pues Dragon Ball en la tele de mi casa mientras mi mamá hacía la limpieza, digamos. Pero, o sea, dentro del contexto personal de cada uno de ustedes, cómo fue, ¿no? Entonces, en base a esa experiencia, justamente es donde yo trabajo este tipo de reflexión y memoria, ¿no? Y memoria visual. Entonces, justamente, en base a eso hay ciertas actitudes o actitudes psicológicas, tal vez, envuelven mucho lo que es la parte del cuerpo, del ser, en base a estas memorias. Justamente eso es lo que ha pasado con mi pintura, ¿no? O sea, yo he podido recapitular cosas que yo he podido hacer en mi etapa de estudiante, en mi etapa de estudiante experimental, y que luego las he podido recoger y hacerlas, ¿no? Entonces, junto con las cosas que he podido pues, aprender durante estos últimos 5 años. Pero acá hay un nuevo valor agregado que estoy teniendo, o sea, prácticamente en la pintura. No es que yo me oponga a la inteligencia artificial ni nada de eso, al contrario, para mí es una herramienta que es de mucha ayuda, es algo que se puede trabajar bastante, ¿no? A poder de repente sumar un poco más de información de una forma más rápida al alcance de la mano. Pero hay una cosa que es muy cierta, la generación de imágenes que avanza actualmente de una forma muy absurdamente exagerada, de alguna forma he sentido de que la pintura ante todo esto ha sido como una herramienta de resistencia. Entonces, al ser una herramienta de resistencia, he tratado de que la pintura sea mucho más matérica, mucho más, que tenga mucha más experiencia frente al ojo humano, a diferencia de una imagen digital. Entonces ahí va un poco ahí el plano psicológico, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, esa información es la que podrán encontrar en ese libro de Psicología del Color. Entonces creo que es una información bastante valiosa y si ustedes estudian comunicación o algo relacionado a lo visual, para sus narrativas, sea lo que quieran hacer de diseño o de audiovisuales, lo que fuese, o sea, la psicología del color es súper importante. Y obviamente que vean referencias, ¿no? Pueden ver referencias de cine, de comerciales, etc. De cómo en ciertas escenas pues el color interviene bastante en eso, ¿no?
Y bueno, sobre composición y esas cosas también, o sea, hay varios materiales que ustedes pueden ver. Pero mi recomendación es de que ustedes puedan nutrirse de cosas que sean referentes para ustedes. Si ustedes están metidos en el mundo audiovisual, vean películas, ¿no? Vean comerciales, pero no lo vean simplemente porque les parece bonito. Véanlo y analícenlo, ¿no? O sea, vean cómo es el tipo de composición, cómo es el paneo de cámara, por qué tiene colores en esta escena a diferencia de la otra, ¿no? Pues de lo que es cine o digital, o sea, lo dejé de lado hace mucho tiempo. O sea, mi último trabajo fue en el 2017, 2018, cuando hice storyboards para una serie. Era una serie que iba a ser subida en internet, que se llamaba Ask Zombies. No sé si de repente alguna vez habrán escuchado de eso. Bueno, la película sí. Ya bueno, la cosa es que de la película se tuvieron que hacer varios storyboards, entonces yo estaba ayudando a un compañero que justamente estaba en el equipo de Ask Zombies. Entonces nos quedábamos creo que como una semana hasta las 3, 4 de la mañana, porque eran un montón de storyboards por capítulo. O sea, entonces, pero sí, es un trabajo que es bastante tedioso por el hecho de que tienes que dibujar bastante y sobre todo de que esos dibujos tengan que comunicar lo que está pasando en cada escena, porque eso le sirve al camarógrafo para poder ver qué planos hacer o qué planos tomar y todo eso. Entonces todo eso tiene un proceso. O sea, ese fue como que mi último proyecto comercial, ¿no? Y luego después lo que yo he hecho fue solamente dedicarme enteramente al desarrollo de mi taller, ¿no? Manejarlo ya como formalizarlo un poco más, ¿no? Como mi taller acá en Barranco, ¿no? El poder recibir a gente de acá de Barranco también, ¿no? Porque sabemos que hay talleres por todos lados, hay talleres en Flores, hay talleres en Magdalena y todo eso, pero bueno, ahorita estoy tratando de posicionar mi taller como punto central acá en Barranco. Entonces estamos con eso, con las clases, etcétera, ¿no? Y a la vez también produciendo mi obra personal, con mucha más paciencia, ¿no? Porque antes había como que esa necesidad, ¿no? De poder hacer las cosas rápido. Pero me di cuenta que a veces el hacer las cosas rápido no siempre te lleva a un buen resultado, entonces, o a tomar decisiones de repente equivocadas, ¿no? Entonces, pero al tener, o sea, esa paciencia y sobre todo esa pasión por hacer lo que uno hace, es como que de alguna forma hace que las cosas vayan tomando su ritmo, ¿no? Entonces creo que eso va de acuerdo a cómo uno va madurando, va creciendo, ¿no? Con el paso de los años y se va dando cuenta también de qué decisiones son adecuadas para ti al momento de tomarlas dentro de la pintura o de repente dentro de tu trabajo o oficio personal. Bien. Que hablas de esta reflexión y también de lo psicológico. ¿Cómo funciona la paleta? La paleta es bien interesante porque no es que sea una paleta relacionada al tema en sí, sino una paleta que va de acuerdo a mis experiencias personales, por decirlo así, ¿no? Es una paleta que yo, por ejemplo, desde mi etapa de Bellas Artes la he ido construyendo desde hace tiempo y luego después, cuando fui instruida luego por otro profesor, fui cambiando la paleta de acuerdo a diferentes escenarios, de acuerdo a las temáticas que quería hacer. Entonces mi paleta no podría decir que sea la misma de hace unos años, sino que siempre la he ido variando, ¿no? Entonces hace no mucho he variado un poco más, incluso el tipo de pincelada, ¿no? El tipo de colores, pero haciendo como una recapitulación dentro de toda esta introspección artística que he tenido estos años, ¿no? Entonces ustedes conocen a su profesor, o sea, él y yo hemos estudiado juntos, no en el mismo salón, pero nos hemos visto y como que llevamos la misma cantidad de años, o sea, como artistas. Entonces, cada uno de nosotros también ha tenido diferentes cambios o facetas dentro del aprendizaje, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propio aprendizaje personal. Entonces, en base a eso, es como yo he recapitulado de las cosas que hacía en Bellas Artes y las cosas que estaba haciendo actualmente. Entonces, lo que yo he hecho y que también, o sea, lo recomiendo bastante es, ¿por qué no recoger un poco del pasado, agregarlo al futuro y rehacerlo? Porque al final, ese es el ciclo de la vida humana. Recapitulamos lo pasado, lo transformamos y lo hacemos algo nuevo. Y esto, cuéntanos un poquito de qué haces ahí. Acá, en estos estudios que están acá, esto justamente era lo que les decía. Estos son los estudios que son de hace muchos años. Acá pueden ver trabajos desde el 2017, del 2024, del 2019. O sea, para poder llegar a esto, que es la pintura mayor, que es la que yo tengo acá de este lado, he tenido que pasar por todos estos procesos. O sea, no es algo que haya salido de la noche a la mañana y dije, ya, yo voy a pintar así, no. Sino de que he pasado por muchas experimentaciones, ensayos y errores. Entonces,
para mí es importante el poder colgar este tipo de trabajos para que también, bueno, al igual que su profe, yo también tengo alumnos, entonces para que ellos vean de que no basta solamente con un tipo de formas las cuales uno puede indagar, ¿no? Sino también que ustedes puedan darse esa libertad de expresarse, de poder hacer de todo para que de acuerdo a eso se encuentren a ustedes mismos si es que su trabajo, o sea, va mucho por la creación, ¿no? Entonces, nunca va a haber una creación ideal una obra ideal, por decirlo así, ¿no? O sea, todo está en constante cambio, en constante formación, ¿no? De acuerdo a cómo ustedes también van evolucionando como personas, ¿no? Sea como artistas, o sea, de repente como diseñadores o lo que fuese en general, ¿no? Y nada más, eso.